O la obra del Evangelio en nuestras vidas siempre es desde adentro hacia afuera. ¿Cuánto dicen amén? No puede haber no puede haber Evangelio, no puede haber gracia de Dios, no puede haber poder de Dios, no puede haber una transformación de Dios si la obra no comienza desde adentro. Amén. Y el Evangelio siempre es desde adentro hacia afuera. Pero nos hemos acostumbrado a vivir un Evangelio más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Un Evangelio tal vez más a vista de los hombres, exterior, un Evangelio visto a los ojos que un Evangelio que no se ve, ¿verdad?, pero que actúa dentro de nosotros. Y ese es el verdadero Evangelio y esa es la verdadera obra de Dios. No puede haber una edificación, no puede haber una transformación, no puede haber un cambio si la obra de Dios no comienza desde adentro. Amén. Y hay muchas personas que todavía no han entendido esto en la vida cristiana y la obra de Dios la miran desde afuera, miran lo externo, miran pues lo que se ve, pero no ponen importancia a lo que no se ve, ¿no? Y sabemos que el Señor, pues, ¿dónde puso el foco? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? El Señor puso el foco en lo que no se ve. Nunca nos habló de lo externo, de lo aparente, de lo vistoso, ¿no? Él se centró y nos encaminó siempre a buscar desde adentro, ¿no? Y que el cambio y la transformación se produce desde adentro en nuestras vidas, ¿no? Y si queremos ganar, vencer hacia afuera, no va a ser posible si antes no hemos sido vencidos por dentro, si no hemos ganado adentro. O sea, es decir, no podemos obtener victorias hacia afuera cuando primeramente no hemos ganado las luchas internas que podemos tener dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser. ¿Cuánto dicen amén? Y todos tenemos luchas internas que tenemos que vencer. Todos tenemos conflictos internos que tenemos que vencer. Todos tenemos batallas internas que tenemos que vencer. Y si primero no vencemos las batallas en nuestro interior, la lucha en nuestro interior, ¿cómo vamos a vencer las batallas que son hacia afuera? Es contradictorio. Primeramente hay que vencer las batallas que hay dentro de nosotros para una vez que las hemos vencido, entonces vamos a poder obtener otras victorias, vencer otras batallas que van más allá, ¿no? Pero primero hay que empezar por vencer nuestras propias batallas. Amén. Y esa es la voluntad de Dios. Así que el verdadero Evangelio siempre es desde adentro hacia afuera. Y hay un versículo, igual no tiene mucho que ver, pero el Señor me lo mostraba en esta mañana, o mientras hilvanaba estos pensamientos. Habla acerca de la oración, ¿no? Creo que está en Mateo capítulo 6, cuando dice, y tú cuando ores, ¿no? Está en Mateo 6, si no me equivoco, porque no lo tenía en el bosquejo, pero lo podemos buscar. Está en Mateo 6, Mateo 7, no sé si es Mateo 6 o Mateo 7.
Mateo 6, dice el 5, dice, y tú cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Aquí ya estamos viendo que orar en pie en las sinagogas habla de lo exterior, ¿no? Dice, y en las esquinas de las calles. Dice, para ser vistos de los hombres. Está todo enfocado en lo exterior, ¿verdad? No está enfocado en lo interior. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el verso 6 dice, mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, es decir, donde nadie te ve, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que ve o que está en lo secreto, que está en secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice que hará? Te recompensará, ¿en dónde? En público. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La vida pública o el éxito habla de una recompensa. Dice que te recompensará en público. ¿Qué es una recompensa? Es una gracia generada, es una bendición, es una recompensa, es algo que viene dado ¿no? de Dios a nuestras vidas. Y dice que hay una recompensa en público, pero esa recompensa en público viene generada ¿por qué? Porque antes ha habido ¿qué? Una vida privada con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? O sea, es decir, el éxito, yo esto lo he entendido a lo largo de mi vida, ¿no? El éxito en la vida pública o la recompensa, que aquí dice, porque dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, está diciendo que esa recompensa o esa bendición o esa dádiva de Dios o esa gracia de Dios, esa recompensa de Dios, ese éxito, que no es la palabra oportuna, pero sí lo podemos decir que el éxito o la recompensa en la vida pública depende de la vida privada que tú tengas con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Si tú tienes una vida privada con Jesús, si tú tienes una comunión con el Señor, si tú tienes una vida de oración, de intimidad con Dios, entonces vas a tener una recompensa y vas a tener éxito en la vida pública, porque el Señor hace así las cosas, ¿no? Y por eso dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre, dice, que está en lo secreto, dice, y tu Padre que está en secreto, y tu Padre, dice, que ve, ¿en dónde ve? En lo secreto, en lo íntimo. Dice que ve en lo secreto. Aunque habla de orar, dice, ora a tu Padre, ¿no? Entra en tu aposento, está hablando de la oración. Dice, y tú cuando ores, cuando estamos orando, estamos hablando con Dios, estamos hablando con el Señor, nos estamos comunicando con el Señor. Y dice, y tú cuando ores, y tu Padre que está en secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto, no solamente oye, porque podríamos decir que oye en lo secreto, que oye tu oración, no dice que oye, dice que ve. Y no está oyendo una oración, pero al mismo tiempo está viendo una actitud en lo secreto, dice, te recompensará en público. Amén. Entonces, si queremos una recompensa pública, si queremos un reconocimiento, vamos a llamarlo así, público, si queremos que Dios bendiga realmente nuestras vidas a ojos de los demás o públicamente, depende de cómo tenemos nuestra vida privada con el Señor. Amén. Es decir, desde adentro hacia afuera. Está aquí muy claramente definido, ¿no? Hacia afuera es la recompensa, ¿no? La recompensa pública, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, hacia afuera. Pero antes que ha habido una comunión en lo íntimo, en lo secreto, ¿no? Y ahí es donde
el Señor nos quiere llevar, ¿no? Es decir, un evangelio que es desde adentro hacia afuera. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 18. Aquí el apóstol Pablo pues pone un ejemplo personal. ¿Para quiénes? Pues para todos aquellos que estaban atentos, ¿no?, a sus epístolas en Roma, como en este caso que se estaba dirigiendo a la iglesia en Roma, ¿no? Y dice, el verso 18, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, sino el bien que no quiero, eso hago. No sé si a ti te ha pasado esto alguna vez. ¿A cuánto les ha pasado esto en sus vidas alguna vez? O varias veces, o muchas veces, ¿no? No hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. No todos, algunos. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está haciendo aquí como una especie de, ¿no?, de confesión personal, ¿no?, de lo que le ocurría a él, ¿no?, de lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Y precisamente Pablo pues no iba de santurrón por la vida, no iba de santo por la vida, porque aquí claramente estaba manifestando cuál era su debilidad, cuál era su problema. Es decir, él no se presentaba delante de la iglesia como un santo y decir, yo no tengo ningún problema, soy el gran apóstol Pablo. No, aquí claramente estaba manifestando que era un hombre pues común, era un hombre como todos los demás, que tenía problemas, luchas internas como todos los demás, y aquí lo estaba declarando, ¿no? Entonces no iba de santo por la vida, sino que reconoce que había luchas dentro de sí mismo, ¿no? Seguramente porque había personas en la iglesia de Roma pues que vivían en la hipocresía tal vez de aparentar ser lo que no eran. Entonces Pablo no quería ser un hipócrita, Pablo no quería ser alguien que fingía, no quería ser alguien sino que Pablo quería ser alguien sincero, alguien real, alguien verdadero, y por lo tanto no quería aparentar que era un hombre totalmente santo, sino quería a los ojos de la iglesia y a los ojos de los demás manifestarles que él también tenía problemas. ¿Cuánto dicen amén? A veces queremos hacer entender a los demás que nosotros no tenemos problemas, o que nosotros no tenemos, o que nosotros somos no. Y aquí vemos a Pablo en esa actitud o en esa situación, ¿no? Y porque qué triste es aparentar lo que no somos, porque la ayuda de Dios se va a manifestar cuando alguien actúa todo lo contrario, cuando alguien es consciente de sus debilidades. Amén. Ahí es donde actúa la gracia de Dios. Ahí es donde Dios mueve su brazo, cuando somos conscientes de nuestras debilidades, ¿no? Y yo estoy casi seguro que casi todos queremos hacer el bien. ¿O hay alguien aquí que quiere hacer el mal? Casi todos queremos hacer el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, decía el apóstol Pablo. ¿Cuántos pensamos de esa manera? Pues casi todos. Es decir, queremos mejorar, queremos hacer el bien, no queremos hacer lo malo,
Queremos hacer lo bueno, deseamos hacer lo bueno, deseamos agradar a Dios. Y por eso es que estamos aquí. Si no, pues no necesitaríamos seguramente nada de esto y no estaríamos acá. Y por lo tanto, hay esa misma batalla en nuestro interior. ¿Y cuál es esa batalla? Pues luchar contra el pecado que mora en mí. Que mora en mí, no que mora en él, no, que mora en mí. Porque el pecado mora en ti y el pecado mora en mí. Y el pecado moraba en la vida del apóstol Pablo, o sea, y era el gran apóstol, y aquí estaba manifestando que había una ley en sus miembros que era la ley del pecado, que le arrastraba a hacer el mal, ¿no? Y alguno podrá decir, pero cuando hago algo mal no soy yo quien lo hago, porque hemos leído, dice, y no hago el bien que no quiero, porque ya no lo hago yo, dice, sino él, el pecado que mora en mí. No dice, no, pues ya, es que no soy yo el que hago el mal, es el pecado que mora en mí, pastor. ¿Ya? Entonces, o sea, como quitándose la culpabilidad, ¿no? No, es que no soy yo, si yo quiero hacer lo bueno, no, yo no hago lo que, dice, y si hago lo que no quiero, dice, pues ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Ya el pecado que mora en ti eres tú haciendo aquello que sabes que no debes hacer, ¿no? Y todo lo que hacemos mal pues tiene consecuencias en nuestras vidas, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que tenemos batallas personales entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. ¿Cuánto dicen amén? Entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Todos tenemos ese tipo de batallas. Y esas batallas comienzan ¿en dónde? En nuestro interior. ¿Cuánto dicen amén? Y son adentro, ¿no? Y hay que vencerlas adentro, ¿no? Hay que vencer esas batallas, porque el Evangelio, la obra del Evangelio es de adentro hacia afuera. Dice el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y de esta ley es de la cual tengo que ser liberado. De esta ley es de la cual tenemos que ser liberados. Jesús no solamente murió en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados, sino que murió en la cruz para vencer, dice, a las potestades, a los principados, y para vencer la ley del pecado y para vencer la ley de la muerte. Amén. Para eso murió Jesús, no solo fue para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Él murió en la cruz para vencer la ley del pecado, para vencer la ley de la muerte. ¿Y la venció o no la venció? Claro que la venció, pero Jesús tuvo una lucha interna increíble antes de ir a la cruz. O sea, si leemos la vida de Jesús o los últimos momentos o el último día o las últimas horas de la vida de Jesús en el huerto de Getsemaní antes de enfrentarse con la cruz, se tuvo que fortalecer y tuvo que tener y vencer una lucha interna increíble para luego poder vencer, ¿en dónde? En la cruz. ¿Cuánto dicen amén? Si no hubiera tenido esa lucha interna, esa pelea interna, esa guerra interna espiritual de horas que mantuvo en el huerto del Edén cuando se vio solo, cuando sus discípulos se quedaron a un tiro de piedra, cuando se tuvo que enfrentar él solo con lo que tenía que enfrentarse y sudaba gotas de sangre y todo eso y oraba y entonces y les dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, me habéis dejado solo. Entonces Jesús tuvo una lucha, una lucha feroz, increíble, pero como tuvo esa lucha y ganó esa lucha, entonces luego pudo vencer lo que venía después. ¿Cuánto dicen amén? Y lo que venía después era la obra de la cruz, era lo exterior. Venció en lo interior y luego venció también en lo exterior, porque antes había vencido en lo interior y entonces tenía la autoridad para poder vencer en la cruz y exhibir
públicamente, como dice la Escritura, ante los principados, incluso ante las potestades del diablo, ante el mundo, ante todo lo que le venía contra él, y dice que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos y anulando, dice, toda acta de decretos que nos era contrarios, venciendo a la muerte, venciendo al pecado y venciendo al diablo. Amén. Entonces, la verdadera conversión, el verdadero cambio se ve en el interior, se ve en el corazón, no en lo que podamos aparentar exteriormente, porque ¿dónde se ve quién es quién? En los frutos, que son las consecuencias de nuestra conversión, de nuestras vidas, ¿no? Y el compromiso tiene que ser desde adentro hacia afuera, pero estamos acostumbrados a que las religiones pues hacen todo lo contrario, establecen unas leyes exteriores para poder cumplirlas, ¿no? Y ese no es el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios es diferente. Dice Lucas capítulo 11, versículo 37, dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer, ¿no? Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis ¿lo de qué? ¿Lo de dentro o lo de fuera? ¿Qué es lo que limpiaban? Limpiaban lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y les dice Jesús: necios, dice, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Qué curiosa pregunta, ¿no? En medio de ese contexto, ¿no? Y le dice: necios, ¿qué es? O sea, diciendo, ¿qué es más importante, lo de afuera o lo de adentro, ¿no? Y por eso les llamó necios, les dijo: necios, el que hizo lo de fuera, estáis preocupados por lavar el plato, estáis preocupados por lavar el vaso, estáis preocupados por lavar lo externo, lo que se ve, pero les dice: necios, el que hizo lo de afuera, el que hizo el plato, el que hizo el vaso, el que limpió el vaso, el que limpió el plato, no hizo también lo de adentro, como diciéndoles: ¿qué es más importante, lo de adentro o lo de afuera? ¿Qué es más importante? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Porque Jesús se estaba enfrentando en todos esos capítulos con la apariencia de los fariseos, de los religiosos, de muchas personas que son aparentes, ¿no? Y constantemente nos enfrentamos con la apariencia de las personas, con la apariencia de este mundo, con la apariencia de este mundo que hoy en día es un mundo totalmente aparente, que no es real. O sea, esto es una realidad que tenemos que ver, ver espiritualmente, ¿no? Y Jesús se estaba enfrentando pues con aquel grupo de hombres y de personas que se creían muy correctos, que se creían muy limpios, que se creían muy buenos, que se creían muy justos, porque daban limosnas, porque oraban en el templo, porque hacían esto, porque cumplían los ritos, porque diezmaban la menta, el comildo y el eneldo, pero dejaban de hacer otras cosas más importantes, como les dijo. Y entonces Jesús, viendo aquella apariencia de la que vivían y aquella preocupación solamente por lo de afuera, entonces les dice: necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Os habéis olvidado de lo de adentro y os habéis centrado solamente en lo de afuera. Yo no sé en tu vida en qué estás más centrado, en lo de afuera o en lo de adentro, en lo externo o en lo interno. Pero si estás más preocupado en lo externo, perdóname, estás totalmente desenfocado, ¿ya? Si te quieres enfocar, empieza a mirar lo de adentro, ¿ya? Empieza a mirar
lo de adentro, porque es más importante lo de adentro que lo de afuera. Amén. Empieza a mirar lo de adentro y empieza a mirar lo que tienes adentro y empieza a ganar las luchas que tienes adentro. Si quieres ganar luchas externas, gana primero las luchas internas que hay en tu interior. Amén. Mateo 11 también, pues es algo parecido. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas», Mateo 11, 25, «porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego», dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, aquí está poniendo un orden, ¿no?, a las cosas, ¿no? Dice, ¿limpia qué? ¿Limpia primero qué? ¿Qué hay que limpiar primero? Lo de dentro del vaso, dice, y del plato. Lo de dentro, no dice lo de afuera. Limpia primero lo de adentro, ¿para qué? Para que también lo de afuera sea ¿cómo? Sea limpio. Pero hay que limpiar primero lo de adentro. Si primero no limpiamos lo de adentro, lo de afuera, por mucho que lo lavemos, por mucho que le echemos lejía, por mucho que queramos aparentar, por mucho que queramos hacer ver, pues no, seguirá sucio, seguirá sucio. Hay que limpiar primero lo de adentro. No podemos limpiar primero lo de afuera. El orden es limpiar primero lo de adentro. Limpia primero lo de adentro, del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, dice, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús les dio duro, ¿no? Y Jesús nos lleva a estos términos, nos quiere llevar a estos términos, para que entendamos que la obra del Evangelio es de adentro hacia afuera y no cambiemos el orden. No queremos hacer la obra del Evangelio de afuera hacia adentro, no. Empieza a hacer la obra del Evangelio en tu vida desde adentro. Empieza a construir tu vida desde adentro. Empieza a edificar tu vida desde adentro. ¿Y por qué desde adentro? Pues porque, como dice Marcos capítulo 7, vamos a ver por qué es desde adentro y no es desde afuera. ¿Por qué es desde adentro? Dice, Marcos 7, 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre. Y ahí comienza diciendo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces claramente Jesús está diciendo que ¿de dónde viene la contaminación? ¿De adentro o de afuera? No viene de afuera, viene de adentro. La tentación, la codicia, entra por los ojos, entra por lo que vemos, sí lo sabemos, pero también dice Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Dice de su propia concupiscencia. ¿Y dónde radica la concupiscencia? ¿Dónde habita la concupiscencia? ¿Afuera o adentro? Vive dentro de ti. Está aquí dentro, la concupiscencia está dentro de ti. Si no luchas contra la concupiscencia, si no vences esa batalla que tienes que librar cada día, que tenemos que librar cada día, entonces no podremos vencer otras batallas, no podemos tener otras victorias. Entonces, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, él les dijo, ¿también estáis así vosotros sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y del vientre, ¿a dónde sale? A la letrina. Esto decía, haciendo limpios, sí, todos los alimentos. Estaba hablando de la alimentación, de la cual los judíos pues se cuidaban muy mucho y se siguen cuidando, ¿no? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y entonces ya ahí comienza a decir lo que todos ya sabemos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Es de adentro, no es de afuera. Lo que nos contamina no es lo de afuera, lo que te contamina es lo que hay dentro de ti. Grábate esto en la mente. No eches la culpa a lo que ves, no eches la culpa porque si tú ves algo es porque lo deseas, si tú miras algo es porque lo deseas, si tú tomas algo es porque lo deseas, si tú agarras algo es porque lo deseas. ¿Y ese deseo dónde está? Está dentro, está en el corazón, está en tu propia concupiscencia. Estos días estaba un poco, no pensando y observando, viendo el mundo, viendo las noticias. Como tienes más tiempo, pues ves un poco de cómo se mueve, ¿no? Las leyes de este mundo, los políticos y todo, y esta sociedad. Y observaba que las soluciones que las sociedades quieren dar frente a las circunstancias, conductas, episodios desagradables que se viven y que se ven en este mundo, pues lo cierto es que para ellos lo más fácil es adoctrinar a las personas con una ideología en concreto, ¿no? Antes que producir un cambio de corazón, que es lo que la gente necesita, ¿no? La gente no va a cambiar porque el mundo y la sociedad dicte leyes y leyes y leyes e ideologías de un tipo o de otro. No, el corazón del hombre no va a cambiar por eso, ni mucho menos, ¿no? Eso no es suficiente, ¿no? Las soluciones que ofrece esta sociedad, que ofrecen los políticos, es enseñar que ciertas conductas están mal y está bien, es importante, claro que sí, estoy de acuerdo, pero eso no es suficiente. ¿Cuánto dicen amén? Enseñar que ciertas conductas son erróneas o son malas no es suficiente, porque eso no va a hacer cambiar al hombre. Nunca lo consiguió, ni lo va a conseguir, ¿no? Porque alguien puede amoldarse a lo que considera socialmente correcto y aún así esconder un montón de cosas en su interior, en su corazón, ¿no? Y de repente ves una noticia de que un hombre cometió un femicidio y mató a
a su señora y le clavó un cuchillo, ¿no? Y decía, pues si este hombre era aparentemente correcto, ¿qué le pasó? ¿No? O hizo esto, o hizo aquello, y algo habría dentro de él que, ¿no? Aparentemente era un hombre correcto, y los vecinos, ¿no? Pues bueno, pues si le conocíamos de toda la vida y no sé qué, ¿no? Pero ¿y por qué hizo aquello? Pues, ¿no? Entonces, solo un cambio profundo de corazón produce un cambio profundo en nuestra conducta. ¿Cuánto dicen amén? Un cambio, no son las leyes, no son las ideologías, no es nada de eso. Y es por eso que la solución de Dios no es simplemente darnos parámetros, ni darnos leyes o mandamientos que nos hagan conducirnos con cierta integridad, sino que literalmente lo que Dios nos ofrece o donde Dios apunta es a ofrecernos y a darnos. ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? A darnos ¿qué? Un nuevo corazón, para empezar de nuevo, para empezar a construir una vida nueva. No se puede construir una vida nueva con un corazón viejo. No se puede construir un edificio nuevo sobre un cimiento viejo. No se puede, no. Lo primero que tiene que hacer, o la primera obra que tiene que hacer el Señor, es darnos un corazón nuevo, ¿ya? Para empezar de nuevo. Nacer otra vez con la capacidad de vivir y ver la vida de una forma diferente. Entonces ya no dirás como, no, es que yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y no sé qué, no sé cuánto, y te justificarás y dirás, no, es que la ley del pecado que mora en mí, y no sé qué, no sé cuántos. No. Cuando Dios te da un nuevo corazón, porque adoctrinar y obligar a alguien a pensar de cierta manera simplemente amontonará ideas, conceptos que al final serán basura en el corazón, a no ser que metamos y que pongamos a Dios en el asunto, en el centro, en el medio, amén, en el interior. Esa es la solución. Y por eso dice Ezequiel, la promesa de Ezequiel 36, 26, que dice, os daré un corazón nuevo. Y después dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Ezequiel 36, 26, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis caminos, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Porque solamente un corazón nuevo puede obedecer a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Un corazón que no ha sido regenerado nunca podrá andar en los mandamientos de Dios, en las ordenanzas de Dios, en los caminos de Dios. Porque si no ha habido una regeneración, es imposible. Amén. En estos días el Señor me dio una palabra que no quiero dejar de compartirla, aunque en un mensaje un día por la mañana en el grupo de WhatsApp de la iglesia creo que lo compartí, porque he comprendido a lo largo de los años también que uno de los pecados más desagradables es el fingimiento, el fingir. Y yo sé que todos los hombres fingimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien no finge aquí? ¿Nunca? ¿No? Y todos los seres humanos estamos sujetos a esa debilidad de fingir. Fingir, ¿qué es fingir? Es aparentar, ¿no? Fingir es aparentar, de querer manifestar aquello que no somos o esconder actitudes que nos avergüenzan en cierta manera, ¿no? Y por eso las ocultamos, ¿no? O lo uno o lo otro, ¿no? Y leía en Primera de Samuel, en el capítulo 28, un texto
Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3, dice así. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel le había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, el profeta Samuel. Y Saúl, que era el rey político, pues se había arrojado de la tierra, dice, a los encantadores y a los adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y entonces Saúl pues consultó al Señor y consultó, dice Saúl, a Jehová. Pero Dios dice que no le respondió, ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas. El Urín era el pectoral que se ponía el sacerdote donde estaban las piedras, el Urín, el Tumín, y ahí Dios hablaba, bueno, era el rito sacerdotal. Y entonces el rey Saúl hizo bien las cosas, ¿no? Lo primero que hizo fue consultar al Señor. Vio a los filisteos y tuvo miedo, tuvo temor, y entonces fue y consultó, ¿no? Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos tuvo miedo, se turbó su corazón y entonces le consultó al Señor, ¿no? Pero el Señor no le respondió de ninguna manera, ni por sueños, ni por Urín, ni por boca de los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, ¿no? Se saltó el semáforo en rojo. No, ya. Como Dios no le respondía, pues voy a ir a la adivina, ¿no? Voy a ir a una mujer que es adivina a ver qué es lo que me responde, a ver qué es lo que me dice, ¿no? Y entonces dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y entonces dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl se disfrazó, porque era el rey de Israel. Y no estaba bien visto para un rey de Israel acudir donde una adivina a buscar dirección, a buscar una respuesta, a buscar pues sí, una respuesta, dirección, cuando tenía al Dios de Israel para encontrar el consejo que necesitaba. ¿Y qué tendría que haber hecho si Dios no le respondía? Pues haber esperado en el Señor, ¿sí o no? Pero se precipitó y fue a aquella mujer adivina, ¿no? Pero lo más curioso, ¿no?, de todo esto es que se disfrazó, se puso un disfraz. ¿Por qué? Pues porque era el rey y no le podían ver al rey en la casa de la mujer adivina, ¿no? Pero ¿dónde va el rey, no? A pedir consejo a una adivina, ¿no? Si eso era abominación al Señor, porque toda adivinación es abominación al Señor, eso lo abomina el Señor, todo el tema de la adivinación, ya sabemos todos estos temas ¿no? Entonces se puso un disfraz, se disfrazó, ¿verdad? Se disfrazó para hacer lo malo. ¿Cuánto dicen amén? Se disfrazó para hacer lo malo, para ir donde no debía ir. Se disfrazó para ir a consultar a la mujer adivina. Se puso un disfraz para que no le reconocieran, para ir a hacer lo malo. A veces hacemos lo mismo. Nos ponemos un disfraz
¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para hacer lo malo, para hacer lo malo. Si tú eres hijo del rey, ¿cuántos son hijos del rey? Hijas del rey. Pues el rey te ha hecho vestir con ropas reales, con vestiduras reales. Te ha quitado los harapos, te ha hecho vestir de vestiduras reales. ¿Por qué te vas a poner un disfraz, una careta, ¿verdad?, para hacer lo malo? Detrás de los disfraces se esconden toda clase de prácticas pecaminosas, ¿no?, que no agradan a Dios. Entonces, no nos disfracemos para hacer lo que no agrada a Dios. La libertad nos ha llamado el Señor para hacer lo bueno. Y si en algún momento erramos y somos descubiertos en alguna falta, pues no nos avergoncemos, sino todo lo contrario. Seamos sinceros y busquemos a Dios para que podamos rectificar. ¿Cuánto dicen amén? Pero no nos escondamos detrás de un disfraz, detrás de una careta, para esconder nuestras debilidades o para aparentar lo que no somos. Porque nos podemos esconder nos podemos poner un disfraz para aparentar lo que no somos, pero también nos podemos poner un disfraz para cubrir nuestras vergüenzas, para cubrir, tapar nuestras debilidades, nuestros errores, ¿no?, nuestras culpas, para no avergonzarnos. Todos hemos visto escenas, ¿verdad?, en las películas, en esos bailes, en los carnavales, ¿no?, donde cada cual se pone el mejor disfraz, ¿no?, y todos van ahí tapados, y detrás del disfraz se esconden, donde las personas pues se disfrazan para no ser reconocidos y cometer así pues toda clase de perversiones y pecados, pasando desapercibidos detrás del disfraz, ¿no?, detrás de la máscara, ¿no? Cuando Dios nos ha vestido de ropas dignas, de ropas reales, ¿no? Y a veces nos disfrazamos, hermanos. A veces fingimos y nos ponemos un disfraz que Dios en ningún momento, ¿no? Dios en ningún momento le dijo que fuera donde la adivina de Endor. Y Saúl, en ese miedo, en ese pánico, en esa inseguridad, en esa desconfianza, dijo, pues voy a acudir a donde la adivina, a que me dé una respuesta, que me dé una dirección. Si Dios no me la da, que la adivina me la dé, ¿no? Y hablando del fingimiento, y con esto termino, a veces fingimos, muchas veces, ¿no? Y fingir no es de Dios. El amor, el que no ama no puede fingir que ama. El que no sirve no puede fingir que sirve. El que no es verdadero, él no puede fingir que es verdadero, porque tarde o temprano se le cae el disfraz, se le cae la careta y no puedes, ¿no? Dice Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin ¿qué? Sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice que el amor sea sin fingimiento. No se puede amar fingiendo, no se puede servir fingiendo, no se puede ir fingiendo, no, porque al final todo cae, todo cae por su peso. Y la obra es de adentro hacia afuera, y cuando hay fingimiento quiere decir que no ha habido ninguna obra verdadera de Dios dentro de nosotros, porque si Dios hubiera obrado dentro de nosotros, ya no fingiríamos ni necesitaríamos fingir o disfrazarnos para hacer lo malo como hizo el rey Saúl. El apóstol Pablo le decía a Timoteo y le recordaba acerca de la fe que había en su abuela
Loida, en su madre Eunice. Dice, la fe, dice, no fingida. Dice, que haya en ti también la fe no fingida que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿no? Y dice, de la fe no fingida, porque también se puede fingir la fe. Y la fe fingida, pues, no es fe, es pura apariencia, es pura, y eso no mueve montañas, no mueve nada. Y también se puede fingir el servicio. Sí, a veces fingimos, ¿no?, en el servicio. Y con esto termino. Dice Efesios capítulo 6, versos del 5 al 8. ¿Y cómo fingimos en el servicio? Pues cuando servimos al ojo. ¿Sí o no? Cuando servimos al ojo, estamos haciendo un servicio como fingido, ¿verdad? Nos hemos puesto el disfraz. Dice el verso 5 del capítulo 6, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo, dice, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Que vuestro servicio sea también sin fingimiento, porque cuando servimos al ojo, estamos fingiendo que servimos y ese servicio no es verdadero. Todo lo que haces para ser visto no es verdadero. Porque ¿qué dijo Jesús? Cuando des con tu mano derecha, que la izquierda no lo sepa, ¿verdad? Entonces, cuando hagas algo, pues no hagas demasiado ruido para que todos escuchen, ¿verdad? Hazlo sin hacer ruido. Cuando hacemos algo sin hacer ruido, los demás igual no oyen el ruido, pero Dios sí lo ve. ¿Cuánto dicen amén? Pero a veces nos gusta hacer demasiado ruido y Dios no nos ha llamado a hacer ruido. Dice, hablando proféticamente de Jesús, dice, no alzará su voz en las calles, ni quebrará la caña cascada. No alzará su voz en las calles. Claro que hay que alzar la voz para ciertas cosas, para predicar en las calles, por ejemplo. Claro que hay que alzar la voz, por supuesto, porque si no, no te va a oír nadie. Pero estamos hablando de las obras, ¿no? No seáis como los escribas y fariseos, dice, que amaban los primeros asientos en las sinagogas, ensanchaban sus filacterias, dice, para ser vistos por los hombres. O el fariseo que subió al templo a orar, ¿no? El uno era fariseo, el otro era publicano, y dijo, Señor, y se puso allí para que todos le oyeran, para que todos le vieran, para que todos, ¿no? Eso era como, era todo fingido. ¿Cuánto dicen amén? Era todo fingido. Y el Señor no nos ha llamado a disfrazarnos de ninguna manera. Así que vamos a quitarnos el disfraz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a quitarnos las caretas. Vamos a sacarnos los disfraces, ¿ya? Y vamos a quitar toda hipocresía de nuestras vidas, todo fingimiento. Amén. Y dejemos que la obra del Señor o que el Evangelio del Señor actúe desde adentro hacia afuera. Amén.